Hola, soy Gabriela Supelano y les doy la bienvenida a Entre Especies. Quisiera que piensen en lo que comieron hoy. ¿Cuánto de su desayuno o almuerzo o cena viene de plantas? ¿Saben si esas plantas son de este continente o si su origen es muy lejano? Pues este fue el primer ejercicio que hice con Ivania Cerón Sousa, la invitada de hoy de Entre Especies. Le pedí que me dijera cuántos de los alimentos de mi almuerzo de ese día eran autóctonos. La respuesta me sorprendió. No solemos pensar mucho en de dónde vienen nuestros alimentos, pero la verdad es que para tener un plato de arroz en la mesa o una papa o una yuca, tuvieron que pasar miles de años de domesticación, cruces entre especies vegetales y mucho aprendizaje de muchas comunidades. Para preservar ese aprendizaje y ese material genético, se crearon en el mundo los bancos de germoplasma, en donde la humanidad colectivamente preserva para el futuro la diversidad de plantas que existe en el mundo. Ivania trabaja en Agrosavia, el banco de germoplasma vegetal de la nación colombiana, y también hace parte del Microscopio, el podcast de divulgación científica del que les hablé hace unos episodios, ¿se acuerdan? En este capítulo, ella nos cuenta cómo funcionan los bancos de germoplasma, cuál fue su origen y por qué son tan importantes para la vida humana. Aquí está mi conversación con ella. Ivi Cerón, bienvenida a Entre Especies. Estoy feliz de tenerte aquí para hablar hoy sobre bancos de germoplasma. ¿Qué es eso? Vamos a enterarnos ahorita. Y semillas, otras cositas interesantes alrededor de este tema. Gracias por estar aquí. Gracias, Gabriela, por invitarme. Bueno, primero que todo, inspirándome en una charla que escuché tuya, quiero preguntarte una cosa. Hoy yo almorcé una carne con arroz blanco, del que comemos acá en Colombia, una ensalada con lechuga, un pimentón, zanahoria, apio. ¿De dónde vienen originalmente estos alimentos? ¿Todos los que te mencioné vienen de acá de Sudamérica o dónde son? Eh, Si me puedes decir algunos, ¿no? en tu lista estaba mirando, estaba muy atenta escuchando y en tu lista no hay ninguno que sea de acá. Que se siembran actualmente acá y que sean parte de nuestros sistemas de agricultura es distinto, pero ninguno de los que tú mencionaste en tu almuerzo, que por cierto está muy nutritivo, basado en plantas, que está muy bien, que esa es otra discusión cuando hablamos de las plantas que utilizamos como alimento. Pero en cuanto a origen local, no estás comiendo nada local. Tienes que meter más papita, más tomate, más frijoles, más maíz, eso sí es de acá. Claro, eso también lo tengo, digamos, pero cayendo en cuenta, pues hoy sí es verdad, ninguna de los alimentos que comí basados en plantas, pues tienen su origen acá en Sudamérica. No es que hayan sido sembrados en otras partes y yo traigo lechuga importada, sino que su origen genético o cómo se diría. Sí, es donde evolucionaron o donde se domesticaron, ¿no? Porque esa es otra cosa muy linda de las plantas que nos comemos. Tienen una historia evolutiva que está muy ligada a la cultura humana, ¿no? Como las poblaciones se fueron, los humanos pues empezaron a usar plantas y a crear la agricultura y eso empezó hace 13.000, 10.000 años más o menos en diferentes áreas en el mundo simultáneamente. Y pues ese proceso de domesticación ha hecho que las plantas evolucionen. Eso se llama, sí, evolución artificial o selección genética, ¿no? Tiene varios nombres, pero la idea es eso, que los primeros humanos que empezaron con la agricultura, pues empezaron a consumir, eran como cazadores-recolectores, iban también migrando, iban moviéndose, también iban observando y moviendo semillitas y tales, pero llegó un punto en donde empezaron a probar a hacer cruzamientos, o sea, fueron los primeros científicos, digamos, de los recursos genéticos vegetales que llamamos ahora.
Entonces empezaron a hacer cruces y empezaron a producir ciertas, lo que ahora conocemos como variedades, que fueron seleccionadas de acuerdo al gusto humano, ¿no? Al consumo. Entonces puede ser como, qué sé yo, frutos más dulces o más ácidos o eh, vainas más nutritivas o más grandes o más pequeñas, de acuerdo pues a lo que, Sí, al gusto del usuario. pues sí, Y eso es un proceso larguísimo, ¿no? Que resulta en lo que vemos ahora. invité justamente a Ivy porque trabaja en todo este tema de los bancos de germoplasma y sabe mucho, o sea, una de tus áreas de investigación es este tema de las plantas, de su uso, de esto que llamas, que muchos de nosotros ni siquiera asociamos con las plantas que comemos, no sabemos que han sido como domesticadas, que tienen un montón de procesos históricos, culturales, eso me pareció muy interesante también. Y pues bueno, además trabajas en Agrosavia, que es una entidad del Estado que se encarga también de justamente esto y de los bancos que hay acá en Colombia, ¿cierto? De los bancos de germoplasma. Y ya nos vas a contar eh, un poco qué es esto de los bancos de germoplasma, ¿no? Pero me interesa primero que hablemos un poco de en una charla que escuché tuya, justamente de donde saqué toda esta información sobre cómo la comida que comemos es foránea, mucha, pues viene originalmente de otras partes, aunque hay mucha de la que comemos que es de acá. Hablaste de que hay unos centros de diversidad, o sea, digamos que no o sea, no todas estas plantas se dan en todo el mundo, surgieron naturalmente en todo el mundo o se pueden dar en todo el mundo, sino que hay unas zonas como unas áreas calientes, digámoslo así, unos hotspots Ujú, de esto. de ¿Cómo son diversidad. Ujú. estos? ¿En qué consisten? Sí, bueno, esta es una parte bien bonita y bien interesante de la gestión y entender cómo evolucionaron pues, las plantas domesticadas o las plantas que utilizamos como alimento. Este es un concepto que fue desarrollando un investigador ruso que se llamó Nikolai Vavilov. Entonces, en su tiempo, pues en Europa había muchas hambrunas y era también una necesidad, digamos, nacional de muchos países entender por qué se daba esto y cómo prevenirlo, ¿cierto? Entonces, en ese momento, pues, en la Rusia que él nació y vivió, pues era un país muy poderoso y tuvo mucho apoyo del gobierno estatal para hacer investigación y entender por qué pasaba esto. Entonces, él empezó a viajar a muchas regiones del mundo a tratar de ver dónde se daban ciertos cultivos y él empezó a descubrir un patrón bien interesante, que había regiones donde había muy, muy alta diversidad de ciertos cultivos y sus parientes silvestres, ¿no? Y entonces él empezó a llamar esos sitios centros de origen o centros de diversidad, que era donde es probable que haya ocurrido la domesticación de una cierta planta que utilizamos como alimento. Entonces, ¿qué pasa? En el sitio donde evolucionó, generalmente hay muchísima diversidad de la que normalmente vemos en otras partes y muchos parientes silvestres, ¿no? Entonces él empezó a desarrollar ese concepto y empezó a encontrar patrones, ¿no? Entonces empezó él al final de todos sus viajes y todas sus colectas se generó, pues, digamos, identificó o hipotetizó pues que había ocho regiones en el mundo donde se dio la domesticación inicial de ciertos cultivos y que son los centros de diversidad. ¿Y por qué esto es muy fácil de ver? Porque en la medida en que el mundo se fue interconectando, ya sea por las migraciones, luego las colonizaciones, ¿no? Todos estos procesos, que el descubrimiento de América, que las rutas hacia Asia, todo eso también iba haciendo que la gente se moviera y viajara y empezara a transportar especies domesticadas, comestibles de un sitio a otro. En la medida que iban viajando, hay menos y menos y menos diversidad, ¿no? Entonces, tú te llevas solo, por decir algo, en un centro de diversidad, vamos a poner el ejemplo de papa, que es el que me gusta porque Colombia es parte del centro de diversidad de papa en Sudamérica. Originalmente fue domesticada entre Perú y Bolivia,
pero digamos todos los Andes, desde Perú hasta Colombia, son centros de diversidad. Entonces aquí hay mucha diversidad, pero en la medida que se descubrió América y se fue llevando la papa a Europa, no toda la papa podía, digamos, se adaptó a los climas y a los sitios de allá, sino unas ciertas variedades específicas. Entonces era muy obvio que perdón, en América del Sur había mucha diversidad, pero comparado con Europa, muy poquitas variedades, ¿cierto? Y entonces esa es una explicación, por ejemplo, de las hambrunas que había, ¿no? Porque cuando tú tienes muy poca diversidad, pues viene una enfermedad y no va a haber resistencia, o sea, todas van a ser susceptibles porque no hay suficiente diversidad para que puedan resistir a una enfermedad, a un patógeno o a unas ciertas condiciones climáticas. Entonces, él desarrollando el concepto, él encontró eso, que había sitios donde había mucha más diversidad y así podemos ir con cada especie en el mundo y uno le va encontrando dónde fue su centro de diversidad. Vavilov alcanzó a asociar más de 600 especies a sus centros de diversidad. En este proceso de ir colectando e ir viajando, entonces en Rusia, Vavilov empezó a crear el primer banco de germoplasma del mundo, que fue en los años 20, donde, es decir, que es un sitio donde empezó a hacer un reservorio de las semillas que iba colectando en el mundo. Entonces, bueno, ya sabemos que los bancos de germoplasma, como nos acabas de contar, son espacios donde se guardan especímenes de diversas formas. Ahorita quiero que entremos más como en eso de cómo es un banco de germoplasma pues sí, físicamente, qué pasa Sí, ahí, qué sucede. Pero, quiero que me cuentes, es que me pareció apasionante la historia de Vavilov, Vavilov. Uh -huh. porque tiene un elemento como muy bonito y muy poético, ¿no? Él hizo este banco, este primer banco ahí en Rusia, ¿y qué fue lo que le pasó a él? Bueno, esa es una historia que voy a contar un resumen, pero hay muchos documentales, hay mucha, digamos, con el tiempo se ha entendido mejor su legado y su intención, como, sí, el legado científico que él dejó para los que trabajamos en estas áreas, ¿no? Y es bien extraño porque no es una persona muy reconocida por ejemplo, Darwin, ¿no? O Humboldt para nosotros en Sudamérica. Sí, Pero sí. Vavilov es uno de esos científicos pioneros que hay que ponerle el ojo. Bueno, la cosa es que, bueno, él tenía estas ideas que eran muy revolucionarias, muy novedosas, muy nuevas, y pues otra cosa que él se dio cuenta era que el mejoramiento genético no podía ser de un día para otro, ni un momento a otro, sino que eran procesos muy largos, de 10 años. Entonces él fue creando granjas experimentales donde las semillas que iba colectando, pues las iba probando y asimismo formó un montón de científicos que ahora nosotros dentro de los bancos llamamos curadores, ¿no? Que son las personas especialistas en ciertas especies agrícolas y que cuando están los bancos, pues ellos clasifican taxonómicamente, miden variabilidad, o sea, empiezan a darle como atributos a esas colecciones, ¿no? Porque si tú empiezas a guardar bolsitas de semillas sin catalogar, sin saber qué son y de dónde vienen y cómo, entonces esto pues se vuelve en un cajón de cosas que no sirven. En cambio, entre más estudios se haga, más diversidad, más pruebas, más caracterización de esa diversidad, pues va a haber más elementos de uso, ¿no? Y para toda esta problemática que tenemos ahora, incluyendo, por ejemplo, cambio climático, ¿no? Entonces, eh, pues Vavilov, también por sus viajes al exterior y por todo esto y el cambio de gobierno que hubo en Rusia, de, de Lenin a Stalin, empezó a tener detractores y terminó encarcelado como por un cargo como esto, ay, no me acuerdo el nombre, bueno, esto que es como que uno está conspirando contra el país. Sí, como, sí, rebelión Sí, o y fue traición o algo. encarcelado. Fue encarcelado, lo cogieron preso cuando justo estaba viajando para uno de sus viajes de colectas y estas cosas. Entonces, estuvo encarcelado mucho tiempo, no tuvo un proceso justo ni nada, y fue a dar a una de estas cárceles lejos. Y lo más triste del mundo es que murió de inanición. Simultáneamente, mientras él estaba encarcelado, pues llegó también la Segunda Guerra Mundial y también llegó
la invasión de Alemania a Rusia. Sí, entonces el banco estaba en Leningrado y los alemanes como estrategia de guerra pues sitiaron Leningrado. Y entonces eso significa que la gente está metida en la ciudad, no puede salir y empezó a haber hambrunas. Entonces, y por otro lado, eh, digamos, Alemania entendía, sabía que había un banco y sabía que tenían una colección gigante de semillas, alcanzaron como a encontrar como estas colecciones pequeñitas y a robarse ese poco de semillas, pero como Vavilov había formado pues unos científicos muy conscientes del valor de todo esto, estos curadores empezaron a tomar turnos para ir al banco y cuidar que no se robaran esas semillas y esas colecciones gigantescas. Y ahí también hay una historia muy triste porque toda esta gente estaba tomando turnos, estaba también muriendo, o sea, sufriendo de hambre, pero en ningún momento ninguno de ellos se les ocurrió sacar de esos cajoncitos donde guardaban las semillas y prender una olla, hervir, hervir las semillas y comer. O sea, Porque estaban cuidando esas semillas, cuidando mejor y dicho, con su vida, con su literalmente. vida, literalmente, y muchos de ellos murieron también de inanición y lograron proteger el banco porque ese banco no lo encontraron, no, o sea, digamos, el gobierno ruso estaba muy consciente de las obras de arte, todo esto, y eso sí lo guardaron y se lo llevaron y lo embovedaron, pero el banco no. Y esa es una cosa bien interesante, ¿no? Porque ahorita los bancos de germoplasma, actualmente cualquier banco del mundo, incluyendo el colombiano, son patrimonio de la nación. O sea, a mí me gusta siempre comparar esto con el Banco de la República, ¿no? Porque eso es un patrimonio de la nación, todo el oro, la plata, lo que hay en los museos son patrimonio de la nación y esta diversidad que se guarda en los bancos pues también es patrimonio de la nación y patrimonio mundial, ¿no? Porque todos los humanos dependemos de esos recursos. Entonces, esa es la historia de Babilón y ese es el espíritu con que empezaron los bancos, que luego recogió la FAO, ¿no? Entonces, poco a poco, pues, en la medida en que fuimos más conscientes de este mundo interconectado, ¿no? Lo que hablábamos al principio de tu almuerzo, que prácticamente todo era de cultivos foráneos, eh, hay una gestión de esta biodiversidad que es diferente a la de las especies silvestres, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de Colombia como pues un país megadiverso en muchas especies, ¿no? Que orquídeas, que plantas, que mamíferos, que reptiles, que, ¿no? Bueno, todo esto, la gestión de esa diversidad es la protección. Entonces, en la medida en que ya los gobiernos se fueron dando cuenta primero pues toda esta problemática que hablábamos, ¿no? De las hambrunas, de la dependencia absoluta que tenemos como especie humana a estos recursos genéticos vegetales, de la prevención del hambre en el mundo, pues en la medida en que se fueron como gestionando los bancos, pues también fue claro que su gestión no puede ser igual a la de cualquier de la otra diversidad, digamos. Entonces esto se empezó a denominar agrobiodiversidad, que es un subconjunto de la diversidad. Y en esa agrobiodiversidad están los recursos genéticos, vegetales, animales, microorganismos, que son unos que son fáciles de ver, otros que no. Por ejemplo, la microbiota del suelo o las abejas que polinizan estos cultivos o las lombrices de tierra que fertilizan el suelo donde crecen estos cultivos. Entonces hay unos componentes como obvios y otros no tan obvios. Pero toda esta gestión se empezó a ver que tenía que ser distinta, ¿no? Porque, y que tenía que tener un espíritu de hermandad, digamos, entre países, porque claro, cada país, por ejemplo, Brasil protege su biodiversidad, Colombia protege su biodiversidad, Perú, o sea, estoy hablando como de la región, ¿cierto? Pero en el caso de los recursos genéticos vegetales, el espíritu es compartir. O sea, esto, ¿por qué? Porque hay otro ejemplo interesante que fue la hambruna que ocurrió en Irlanda, eh, que es la más famosa. Espérate, me acuerdo aquí, yo creo que tengo como la fecha exacta cuando eso ocurrió. Eso fue entre 1845 y 1852 y ocurrió justo el ejemplo de papa que hablábamos, ¿no? Entonces se descubrió la papa, se llevaron unas pocas variedades a Europa y uno de los sitios donde se empezó a cultivar de manera ya más extensiva fue en Irlanda y bueno, en otras regiones de Europa, pero entonces había solo una variedad. Y en estos
migraciones y transporte y eso, pues también llegó un omiceto que se llama Phytophthora infestans, que prácticamente arrasó con los cultivos. Un omiceto es que para Es- lenguaje de no es un los... hongo, ahí sí Es, los, pero digamos que es no un se asemeja a un microorganismo, hongo, como... exacto, primo del hongo, pero entonces aquí cualquier microbiólogo mata porque yo una vez dije el hongo y entonces me dijeron, no es un hongo, es un omiceto. Yo como trabajo en plantas y no trabajo en microorganismos, pues ahí ya nos corregirán los expertos cómo es que es, pero digámoslo en términos generales como un primo de un hongo. Exacto, y las Y es, enferma, digamos, ya enfermó a esa exacto, papa. exacto. Ujú. Entonces hubo tal hambruna que murió muchísima gente y fue la causante de la migración de muchos irlandeses hacia Norteamérica, pues, ¿no? Entonces, para prevenir todas estas cosas, pues los bancos de germoplasma empezaron como a gestionarse dentro de cada país, pero con ese espíritu de interconectividad. O sea, tenemos que tener bancos que preserven esa diversidad, ojalá en los centros de diversidad de cada cultivo, pero son bancos que tienen que estar al servicio de la humanidad. O sea, el espíritu es, vamos a preservar esa diversidad, pero también vamos a compartirla. Porque si no, porque los humanos, toda nuestra civilización depende de esos recursos básicos. Claro, es un peso grande, ¿no? O sea, toda la civilización depende de esos cultivos. Y actualmente hay, ya te digo, más o menos la cifra, según información de la FAO, ahorita más o menos para 2010 ahí, se reportaban 1.750 bancos alrededor del mundo, que eso es un montón, y que entre todos preservan 7.5 millones de accesiones, ¿no? Entonces aquí también es otra parte importante de por qué hablamos de germoplasma y no de semillas, ¿cierto? Entonces, bueno, y primero el concepto de accesiones. Accesiones es es una entrada que entra al banco, vas a un sitio, colectas una planta cultivable de alimento, esa es una accesión. Entonces va a tener un pasaporte, se llama así pasaporte. Entonces va a tener los datos básicos, que es coordenadas de dónde se colectó, va a tener información del sitio, coordenadas, del año de colecta, quién lo colectó, e información básica de sus atributos físicos, ¿no? Es de este color, de este tamaño, de esta forma, etcétera. Eso se llama accesión. Ahora, en los bancos de germoplasma hay varios sistemas de conservación que dependen de la biología de la especie. Entonces, ¿cuál es lo más fácil? Pues la semilla, ¿no? Pero hay especies en las cuales no podemos preservar las semillas. Entonces, bueno, porque las semillas se preservan en temperaturas bajas, en bóvedas. Literalmente, tú abres y es una nevera gigante con muchas bolsitas o tarritos o cosas de semillas con su pasaporte o su número, su identificación. Están baja temperatura y están a poca humedad. La idea es que eso dure toda la vida, ¿cierto? O sea, dure la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces eso está cerrado, está sellado, está guardado, pero hay especies donde tú no puedes preservar las semillas porque no resisten ese frío y esa temperatura, van a morir. Pasa mucho con frutales. Entonces, imagínate, por ejemplo, una semilla de aguacate, no resiste, se va a dañar. Entonces, en esos casos, los bancos se tienen que mantener vivos. Y eso es algo bien increíble porque la gente, no, o sea, es como cuando bueno, cuando entré a Agrosavio fue que empecé a trabajar con bancos, para mí no era como tan obvio esto, y cuando uno va a visitar los bancos, nosotros llamamos a cada especie una colección, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a la colección de aguacate, es ir a un sitio y ver cultivo, exacto, ver los árboles de aguacate, que son el Banco de la Nación Colombiana, que es, como te digo, un patrimonio de la nación. Cuando empezó como después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó toda esta, como que el mundo empezó a recuperarse económicamente y empezó a haber más interconectividad, ¿no? O sea, cada vez nosotros estamos más unidos y esto fue muy obvio con la Con el pandemia del COVID, COVID, ¿no? sí. Que en cuestión de meses, o sea, este concepto como que no era
tan fácil, pero ahorita con el COVID es fácil entender cómo en cuestión de meses una, el COVID se expandió por todo el mundo y de pronto todos estábamos infectados, o sea, perdón, no infectados, sino que había personas que lo estaban portando y lo estaban llevando de una manera rapidísima, pues también en la agricultura ha pasado eso, o sea, en la medida en que hemos ido interconectándonos, obviamente son procesos más largos, pero pues cada vez ha habido más producción industrial, ¿no? De alimentos y ahora nosotros fácilmente podemos consumir cosas que están en otro lado del mundo. Eh, entonces, en ese proceso industrial de demanda de alimentos, pues también, perdón, empezaron a exigir más uniformidad genética, ¿no? Porque tú quieres que tengan el mismo color, el mismo tamaño, o sea, hay unas exigencias del mercado, ¿no? Entonces, es muy normal que unas variedades entren y Se vuelvan otras salgan, dominantes. y otras salgan. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo de papa, ¿no? Perdón que me refiera tanto a papa, pero es como un cultivo en que yo trabajo mucho. Pero también, además de desde acá, exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué papa consumimos? Entonces, si tú vas al mercado, hay 2 o 3 variedades, que la papa pastusa, la papa sabanera, la diacol capiro, ¿qué más hay? La criolla. Sí, la criolla, 4. Y ya. Ajá. Sí, casi siempre son esas. ¿Y sabes cuántas variedades hay en el banco? Ponle un ¿Cuántas? numerito. Espérate. Por ahí unas 100 o mucho, Más, o tienes que más. aumentar un cero. Hay ¿1000? 2000, o sea, 2000 accesiones. Ujú. ¡Wow! Entonces, y como te digo, o sea, Colombia no es el centro exacto de origen, ¿no? Sino de diversidad, porque se originó entre Perú y Bolivia, pero en Colombia hay tal cantidad de variedad de papa que está en el banco. Y obvio, eso no es comercial, porque eso casi no se, o sea, se ha ido, en algún momento estuvo, pero ya no está. O sea, eso es algo que está pasando. Entonces, ¿cuál es la labor de esos bancos? Pues preservar esa diversidad, que no se pierda, que independientemente de las exigencias del mercado y de las cosas, eh, digamos, como que están pasando, ¿no? De cambio climático, de agricultura no sostenible, de deforestación, o sea, todos estos procesos que reducen la diversidad, pues los bancos son ese reservorio donde se va a mantener. Y, y bueno, y germoplasma es porque lo que se preserva es cualquier parte de la planta que sea regenerable. O sea, que de ahí yo pueda regenerar una planta. Entonces, en algunos casos es semilla, en otros casos es un esqueje, en otros casos es un tubérculo, depende de la especie, de la biología de la especie. El esqueje para las personas de pronto que no sepan es como un tallito, Sí, un ¿cierto? Es como un pedacito, pedacito de exacto, tallo. sí. Ujú. Sobre todo es en especies que se reproducen de manera vegetativa o clonal, ¿no? Entonces tú pones un pedacito y lo pones en agua y va a echar raicitas. Lo que llamaban las mamás o las abuelas, no, que me va a llevar una patica. Exacto, exacto. Entonces guardamos en el banco o paticas o tubérculos o semillas, ¿no? Entonces cualquier Claro. cosa o la planta viva completa, pues digamos, ¿no? Que lo Cuando puedes son estos cuando son, cultivos. sí, sobre todo eso pasa mucho en árboles frutales, ¿no? Que sus semillas no son fáciles de conservar a baja temperatura. Hay un concepto que me pareció súper interesante y es todo el tema de la domesticación de las plantas em, y cómo eso es mucho más complejo de lo que parece. O sea, como que no es solamente la planta, o sea, no solamente la planta que se modificó, sino que eso tiene un montón de procesos culturales y de conocimiento de las comunidades por años y años y años y años y años. Y además porque esto me parece que hace como da como también otra mirada a eso que a veces habla la gente como muy ligeramente de, no, que los cultivos transgénicos o hablan de la modificación genética como si fuera una cosa supremamente pues como un demonio casi, ¿no? Como algo de unos tipos allá malévolos en unos laboratorios que no sé si también pase, no tengo ni idea, pero, o sea, ha habido modificación genética a través
muchísimos procesos, digamos, de años y años de las comunidades manejando esas plantas, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, eso es bien interesante lo que dices porque es así, o sea, como te digo, llevamos 13.000 años haciendo esto, los humanos, ¿no? Y pues obviamente es muy bonito lo que tú decías. Todo, hay un conocimiento de las regiones, de las culturas, de ancestrales, de cómo fue dándose ese proceso. Y eso también fue algo que fue descubriendo Babilón. Él era muy hábil en los idiomas, ¿no? Y le gustaba porque él encontraba que cada nombrecito que le tenía una variedad generalmente significaba un proceso que ha hecho un grupo específico en una región específica de cruzamientos y mejoramiento genético. Entonces, él encontraba, entonces, por ejemplo, que volviendo a lo de los pasaportes, en el pasaporte también se pone, ¿no? Cómo en el sitio llaman a esa variedad y a veces encuentras de una región a otra nombres que cambian muchísimo, pero puede ser que genéticamente sean lo mismo, pero puede que no, ¿no? Entonces, esa parte del conocimiento, o sea, lo que él mostraba que con los nombres, el idioma, la cultura, es parte de esa gestión de esa diversidad. También tiene un componente de género muy chévere porque hay muchas regiones donde son las mujeres y los niños los que se encargan de preservar esa diversidad o de hacer cruzamientos o de mantener como esa información, ¿cierto? Porque hay como una división no en todas las culturas, ¿no? Estoy hablando como en general. Entonces, esto tiene una parte de gestión que es muy bonita, que es eso, que es etnobotánica, ¿no? Entonces, otro concepto que hay alrededor de esto es la etnobotánica, que es como poder eh, relacionar los usos y cómo sí, grupos humanos locales han gestionado o han desarrollado y mantenido sobre todo esa diversidad, ¿no? Entonces es muy común encontrar bancos locales, ¿no? Entonces la gente guarda su semillita o migraban y se llevan sus semillitas y van, entonces eso es una parte importantísima de la gestión. Pero sí, sobre todo es muy importante lo que tú mencionabas, ¿no? Que este es un proceso que llevamos haciendo todo el tiempo. Siempre hemos hecho mejoramiento genético, es un proceso permanente y constante. Lo que ha cambiado es cómo se hace, ¿no? Obviamente cada vez hay herramientas más con biotecnología que aceleran el proceso o que lo hacen más específico. Porque en el momento en que tú haces esos cruzamientos, pues cruzas no solo digamos, toda la diversidad genética asociada a una característica que te interese, sino toda la planta, ¿no? Pero entonces, entre más biotecnología se use, pues uno puede ser más específico a ir al gen o a los genes que están asociados a esa característica y solo cambiar eso que a uno le interesa, ¿no? Entonces, pero pues eso ha tenido pues muy mala publicidad y muy mala. Entonces se ha visto todas estas cosas como ya, si se usa biotecnología es malo, Ok, ajá. mientras se hace de manera eh, más artesanal está bien, pero si tú empiezas a estudiar estos temas, pues no es tan así, ¿no? Claro. Porque Es mucho estás más complejo. exacto, un proceso es más grueso y el otro es más fino, pero al final es lo mismo, ¿no? Crear una nueva combinación genética que dé un resultado que a ti te interesa, Y al ¿no? final me imagino que estas combinaciones genéticas y como que haya esta diversidad y estos cruces también ha fortalecido, o sea, ha hecho que, pues, podamos alimentarnos por tantos años, ¿no? O sea, me imagino Correcto, sí. o sea, es interesante porque yo sí había escuchado, sobre todo en personas que hacen como agricultura regenerativa o a ciertos tipos de agricultura, que se ponen casi como en una posición como de cuidadores de los recursos, más que de explotadores. Ujú. Y como que si uno se pone, si uno percibe, digamos, a la humanidad como cuidadora de los recursos y sí, como alguien, como una parte que apoya ese proceso y esa diversidad y esa mezcla, en vez de una parte que explota y explota y explota, es bonito pensarlo así también, ¿no? Y también puede dar como luces de cómo debería ser nuestra relación.
Sí, pues hay de todo, ¿no? Claro, claro. Hay de todo ahí, pero sí, o sea, la parte bonita cuando uno trabaja en esto de los recursos genéticos es ese espíritu, ¿no? De, de investigación y de como de eso que tú dices, ¿no? De gestionemos esto juntos, hagamos normativas mundiales de manera que todos nos beneficiemos y que haya una distribución justa y equitativa de quienes aportan más y quienes aportan menos, pero que sea al fin y al cabo distribución. Y bueno, por último me gustaría como, o sea, tenemos una realidad que ya está teniendo efectos en el mundo y es el cambio climático, ya lo has mencionado, y, y pues que de cara a esa realidad, a ese futuro que podemos esperar, pues porque son tan importantes estos bancos de germoplasma. Pues sí, justamente, o sea, así como hablamos de factores bióticos como enfermedades, también están los abióticos como cambio climático, bueno, o sea, el cambio climático lo que genera es que todas estas cosas que son normales en el ambiente sean o más extremas o más frecuentes, ¿no? Entonces, por decir algo, más lluvias o más sequías o más huracanes o más, bueno, pues todo esto son amenazas también para la diversidad y la agrobiodiversidad. Y pues los bancos es la, también la idea es que tú tengas colecciones y dentro de las colecciones accesiones que eventualmente tengan alguna resistencia a esto que está pasando, ¿no? Obviamente son otra cosa importante es que cuando tú colectas en un banco, eso es una colección que nosotros llamamos ex situ, o sea, fuera de su lugar de origen. Entonces, eso es una foto que tú tomaste en el momento que hiciste la colecta, porque al momento de preservarla ya no está en presión de selección, o sea, no está como lo que está afuera, que está viviendo el cambio climático, si quiero, o las enfermedades. En los bancos están protegidos, están mantenidos de una manera que no vayan a morir, porque nuevamente son patrimonio de la nación y de la región y de la humanidad. Entonces, pero al tenerlo ahí, puede que, digamos, ahora una de las cosas más importantes en la gestión de bancos es la caracterización de todo lo que hay ahí, porque justamente dentro de todos esos millones de accesiones que tienes conservadas, puede ser que una tenga resistencia a algo que en el momento de colectar no sabíamos que podría servir, pero ahora en la problemática actual puede ser la solución para cierto cultivo, para cierta región que no se pueda sembrar y que las personas puedan beneficiarse de ese cultivo, ¿sí? Entonces ese es más o menos el espíritu de los bancos, tener esa diversidad. Entonces, pues yo trabajo en esa parte de la caracterización. Mi área más es la genética, entonces es la idea es coger esas colecciones y usar marcadores moleculares para hacer la caracterización y poder saber qué tan variables son, pero asimismo poder asociar con características de interés agronómico. Entonces, no solo es tenerlas, pues saber cada una genéticamente cuál es su variación, sino que uno también pueda en campo crecerlas y poder ver, ay, esta hojita es más grande, esta es más pequeñita, no, estoy poniendo como ejemplos muy generales, y que uno pueda como asociar, una cosa que nosotros hacemos es asociar, o sea, esa variación que se ve, uno puede asociarla a ciertos genes o a ciertas regiones genómicas que uno pueda después decir, nuevamente, ¿no? Que hablábamos de la biotecnología, pues un uso es ese, ¿no? Cuando tú tienes esa asociación y hay cierto problema en un sitio, digamos una resistencia a una enfermedad, entonces tú tengas información que puedas asociar y por genética acelerar ese proceso y decir, pues, decir, mira, aquí te tengo la accesión que probablemente tenga una variabilidad genética que pueda cruzarse con estas variedades comerciales actuales y producir una nueva variedad que tenga estas características que te interesan de gusto, ¿no? De comestibles, pues que sean ricas en, qué sé yo, en vitaminas, nutrinas, no sé qué, pero además tenga la resistencia a esta enfermedad que ahora está dando por cambio climático, por cualquier situación que se esté dando, ¿no? Entonces la ciencia es interesante también en ese aspecto, ¿no? Muchas cosas que uno
de diversidad que uno caracteriza no la hace con un objetivo en mente porque uno no sabe cuál va a ser la problemática en 5, 20, 30 años, ¿no? Y las personas que colectaron, por ejemplo, en el Banco de Germoplasma colombiano tenemos colecciones desde los años 20, 30. Entonces, en ese momento no se hablaba de cambio climático, no se hablaba de ciertas enfermedades. Entonces, el espíritu de de guardar esa agrobiodiversidad nunca fue como, ay, esto va a ser para, para, ¿cierto? Pero ahorita puede estar la solución a muchos de esos problemas. Entonces, digamos, todo el trabajo que hacemos de investigación y la financiación que siempre buscamos es para poderla caracterizar. Para poderla caracterizar. Pues, y muchas gracias y por estar aquí en Entre Especies, además por seguir, por apoyar todo esto de seguir cuidando nuestros recursos, pues de lo que vivimos, de lo que comemos, buscando soluciones para el futuro. Ojalá que no vayamos a tener que usarlas tanto, ojalá que no sea tan horrible, pero o sea, en caso tal de que sea necesario, pues que estemos un poco más preparados para todas estas cosas que se vienen o se pueden venir. Y, y pues nada, comer mucha papa, ojalá. Sí. Gracias, Gabriela. El trabajo de las personas encargadas de mantener los bancos de germoplasma de la humanidad es tan importante como la labor de las personas que cultivan las plantas que comemos, porque es una preparación para un futuro en el que vamos a seguir necesitando alimento. A diferencia de muchos otros recursos, los que están en los bancos de germoplasma se guardan para ser compartidos, para unir a las naciones en vez de separarlas. Da algo de tranquilidad saber que en varios lugares de Colombia y del mundo están estos espacios que a veces son bóvedas heladas, a veces son cultivos o colecciones de las famosas paticas de las abuelas, lugares que pueden llegar a hacer la diferencia entre un futuro hambriento y uno saludable. Gracias a Ivania por la charla, a ustedes por escuchar y que las 2000 especies de papas los acompañen.